Saber algo de caligrafía es importante a la hora de hacer lettering. Uno de los puntos más importantes de la caligrafía es el ductus. El ductus es el número, la secuencia y la dirección del trazo. En toda guía de caligrafía vamos a encontrar una guía similar a esta. Aquí podemos ver el ángulo de la pluma, en este caso 45 grados, una pluma similar a la que yo tengo aquí. Luego nos va a indicar la cantidad de alturas de pluma que vamos a necesitar. La altura de pluma nos indica la altura de las letras minúsculas y mayúsculas, las ascendentes y las descendentes. También nos indica el número de trazos que debemos hacer. En este caso, mi guía me indica que tengo 5 alturas de pluma. Lo que yo voy a hacer si estuviera haciendo caligrafía es trazar 5 veces el ancho de mi pluma y esto me daría la altura que debe tener mi letra. El tamaño de la letra se relaciona al tamaño de la pluma. Esto quiere decir que si yo quiero tener una letra más grande, mi pluma también debería ser más grande. Para entender el trazo caligráfico de una pluma chata, no es necesario contar con una pluma. Podríamos hacer un ejercicio uniendo 2 lápices. Estos 2 lápices unidos nos van a dar el efecto de una pluma chata. Lo primero que voy a hacer es trazar mis alturas de pluma, en este caso, mis alturas de lápices. Voy a hacer 5 alturas, 1, 2, 3, 4 y 5. Más o menos hasta ahí va mi altura de minúsculas. Voy a asegurarme que mis lápices estén en el ángulo correcto y luego voy a seguir el trazo que me indica el ductus. La herramienta naturalmente me suelta un trazo donde voy a encontrar un fino y un grueso, ¿no? En este caso el ángulo es un ángulo diagonal, que es el ángulo que me da naturalmente la herramienta. Entonces yo solo con estos lápices puedo imitar el trazo de una pluma chata y dibujar una letra como naturalmente sería con una herramienta caligráfica. Entendiendo el ductus podemos seguir cualquier guía caligráfica. Déjame mostrarte algunos ejemplos. Este es un libro de caligrafía donde podemos encontrar varios alfabetos y como les decía, en toda guía caligráfica lo que vamos a encontrar es el ductus, las alturas de pluma, la cantidad de trazos que vamos a necesitar para trazar una letra, el ángulo de la pluma, y en realidad sabiendo eso puedes aprender cualquier alfabeto caligráfico que quieras. Ahora vamos a probar con la estrella de la caligrafía moderna, que es el brush pen. Esta herramienta nos va a venir muy bien a la hora en que trabajemos lettering. El brush pen nos va a pedir trabajar un poquito más a diferencia de la pluma de punta plana, porque la pluma naturalmente en el trazo nos da el fino y el grueso. Nosotros no tenemos que hacer nada, solo seguir la guía del ductus. En este caso, nosotros vamos a definir cuándo es grueso y cuándo es fino. Y para eso te voy a dar algunos tips. Según la presión que demos en el trazo, el grueso va a ser más grueso. Podemos hacerlo un poquito más delgado o podemos hacerlo súper delgado. Una regla importante a la hora de hacer brush pen es que cada vez que bajemos es grueso y cada vez que subimos es fino. Entonces voy a hacer un ejemplo de la lógica. Subo fino, bajo grueso. Subo fino, bajo grueso. Cuando dibujamos una letra con un brush pen, nosotros tenemos que definir el grueso y el fino. En este caso, por ejemplo, si hago una M, si te das cuenta aquí, a la hora en que he bajado, el trazo ha sido un poquito más grueso, he subido y ha sido un poco más fino. Yo puedo hacer que este trazo sea más contrastado o menos contrastado. Lo puedo hacer súper grueso y súper fino o en realidad hacerlo más parejo, ¿no? Esta lógica es importante para cuando hagamos un dibujo de letras, porque voy a imitar ese mismo trazo. Cada vez que un trazo sea para abajo lo voy a hacer grueso y cada vez que suba lo voy a hacer fino. Si yo hago acá una N con un brush pen, cuando dibujo una letra lo que voy a hacer es hago lo mismo y voy a dibujarle en este trazo de acá un trazo grueso. Puedo imitar incluso la terminación del brush pen, que es un lado un poco más anguloso y el otro lado más redondeado. Es importante que sepamos observar el trazo y ver esos detalles para poder luego imitarlo con un lápiz. Entendiendo esta lógica del fino y grueso, llega un momento en que ya ni siquiera es necesario que lo hagas con un brush pen para ver cómo es el trazo. Ya vas a estar más familiarizado con el trazo y no vas a necesitar una guía.